hoy quiero seguir hablando del tema que empecé hace 2 domingos. Hace 2 domingos empecé un tema acerca de la prosperidad. Y la prosperidad, desde este enfoque, la prosperidad a la luz de la Biblia es que te vaya bien en todas las áreas de tu vida. Yo he estado enfocándome a lo económico, pero la prosperidad es eso. Vimos ya algunos detalles al respecto. Inicié diciendo que es necesario dar para que el Señor pueda darte, que es un requisito indispensable para recibir, primero dar. La semana pasada hablé de la obediencia a la palabra de Dios relacionado con el prosperar, en Josué 1:8, usted debe de recordarlo. Y hoy, hermano, voy a hablar de otro asunto que tiene que ver con tu vida y la mía y que trae prosperidad, y eso se llama diezmo. Y quiero explicarte algunas cosas, hermano. Quizás te voy a dar alguna opinión que no has escuchado y quisiera que me escucharas con atención. No quiero que te pongas a la defensiva. Puede ser que alguien no esté de acuerdo con el diezmo, pero escúcheme antes, escúcheme. Quiero que tenga paciencia. Siempre hay algo nuevo que aprender, ¿verdad? Y créame, yo no le voy a decir que si usted no lo está haciendo, el juicio de Dios y el fuego lo va a consumir ahí. No voy a hacer nada de eso. Déjeme enseñarle, permítame enseñarle. Y como a veces le digo a la gente, déjame darte otra opinión que quizás no has escuchado. Y eso es lo que quiero enseñarte yo en esta tarde. Yo le he estado insistiendo que muchas de las cosas que actualmente se manejan con respecto a la prosperidad han sido mal enfocadas y va todo siempre en relación de riqueza y el tener bienes materiales en exceso. Y yo le decía que eso realmente no es prosperar. Esto es un grupo teológico que maneja la teología de la prosperidad, y entonces ellos miden su éxito y ellos miden incluso su espiritualidad en base al dinero y a los bienes que tienen. Y la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Pero recuerde que siempre hay un nervio expuesto, y ¿quién no quiere tener más dinero simplemente por tenerlo? Ahora, aquí cuando yo hablo de bienestar económico, de prosperidad económica, insisto, no es para hacerte rico, pero es para que mejores tu situación y tu posición con el fin de reconocer que Dios es el que te da todas las cosas, que hay algo que se llama reino y nosotros aportamos para el reino de Dios. Y todo eso me va a bendecir en la medida en que Dios cree correcto y adecuado para bendecirme. ¿Por qué crees que no te has sacado la lotería? Porque no compras boletos. No te sacas la lotería porque Dios sabe, mejor dicho, que no pudieras manejar el dinero que está ahí. Y si no lo puedes administrar, Dios no te va a hacer un daño. Si con lo que ganamos tenemos problema, imagínate si de buenas a primeras tienes 40 millones. No te vamos a ver la huella, pero ni de chiste. O sea, Dios es sabio y es justo. Y sabe hasta dónde y hasta cuándo. Y Él sabe cuánto tú y yo podemos administrar, de tal manera que Él nos da en esa medida también. Nunca lo olvide, hermano. ¿Hay realmente alguna bendición en diezmar? ¿Qué sucede si no lo hago? A final de cuentas, ¿qué espera Dios de mí en cuanto a esto? ¿Por qué nuestra iglesia lo practica? Estas y otras preguntas estaré respondiendo hoy domingo y el siguiente. Para entender el diezmo, hermano, yo también necesito recurrir a la historia, porque la historia me va a enseñar algunas cosas que quizás yo no sé. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que el diezmo, antes de que fuera practicado por el pueblo de Israel, el diezmo ya era practicado por otras culturas y por otras naciones. Por ejemplo, los egipcios y algunos pueblos de Mesopotamia, ellos ya practicaban el diezmo. Y lo hacían también para una forma de sustento de sus cultos religiosos y de sus sacerdotes. Los fenicios también practicaban el diezmo. De tal manera, hermanos, que ya hay un fondo allí histórico de una práctica. Lo que hace Dios en la ley mosaica no es instituir el diezmo, sino legislarlo. Es lo que hace el Señor. Le dice, ustedes lo van a hacer así. Y entonces le da todo un sistema que se llama, todo un sistema levítico, en el que ellos tenían que presentar diezmos
y tenían que presentar ofrendas. Esa es la razón, antes de la ley, por la cual Abraham y Jacob diezman, porque era una práctica común entre los pueblos. No estaba establecido el diezmo, y eso, el caso de Abraham y de Jacob, lo único que nos señala, hermanos, es simplemente que existía ya un conocimiento sobre diezmar. Y el principio era que le dabas el diezmo a alguien más grande. ¿Sí me comprendió esa parte? Es decir, a alguien de autoridad. No le das a uno igual a ti, por eso se le daba al sacerdote. ¿Sí? En los distintos pueblos donde esto se practicaba, tenías que darlo al centro religioso, no se lo dabas personalmente. Si sabes que hoy te lo voy a dar a ti, no. Había un lugar y había un quién a los que se les debería de entregar. Si fuéramos muy rígidos, muy extremistas, diríamos que siendo esta una práctica no cristiana, ¿cómo es posible que la tengamos? Pero más de eso, ¿por qué Dios se la estableció a su pueblo? Hermano, porque hay cosas que no son esencialmente malas. ¿Comprendió eso? Por ejemplo, la amapola no es esencialmente mala, es como lo uses. ¿Sí? La coca también, me refiero a la planta de coca, no es esencialmente mala, pero se le da un uso incorrecto. Y eso es lo que a veces también nosotros tenemos que reflexionar y darnos cuenta. El diezmo, aunque era practicado por gente que no conocía al Señor, no quiere decir que fuera malo en sí mismo. Como principio para dar, estaba excelente. ¿Estoy claro en esto, hermanos? Y espero que esté aprendiendo. Yo sé que parece estudio bíblico, pero quiero enseñarle, quiero que aprenda. Diezmar tiene sus objeciones. Hay gente que tiene objeciones muy bien, mejor dicho, muy presentes, pero a veces no están bien elaboradas las objeciones. Yo voy a tocar 3 hoy y voy a tocar otras 2 la próxima semana, que creo que son las más comunes. Y voy a explicarle también la próxima semana qué quiere decir exactamente Malaquías 3:10. Quiero que tengamos eso claro para que entendamos de qué se trata. Porque luego sentimos como que el diezmo es algo pesado, es como una obligación, cuando en realidad debiera ser gozo, debiera de ser disfrute nuestro, porque finalmente el asunto tiene que ver con Dios, ni contigo ni conmigo, con Dios. Entonces, déjeme enseñarle esto. Considero algunas objeciones principales, comunes, y repito, es de lo que te voy a hablar. Y antes de mencionar la primera, yo quiero decirte que en mi caminar como pastor y en el asunto de diezmar, he encontrado que un buen número de gente que no practica el diezmo, que dice no creer en el diezmo, lo hace porque está buscando no dar más, sino dar lo mínimo. Es decir, yo nunca he encontrado a alguien que me diga: pastor, como yo no creo en el diezmo y me parece que eso no debería ser así, pastor, entonces yo voy a dar más del diezmo y lo voy a dar por semana. O sea, nadie hace eso. Nadie está en contra del diezmo para dar más. Está en contra del diezmo para dar menos. ¿Por qué, hermanos? Porque me es más cómodo. Porque así yo puedo controlar. Porque así, si un día doy 10 pesos, pues ¿cuál es el problema? Y si un día doy 100, pues no hay compromiso. Yo no practico eso, yo no creo eso. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Veamos nuestro corazón y asegurémonos que lo que me está motivando a decir no al diezmo, que no vaya a ser esa idea, dar menos. Que ojalá, si usted me dice que no, sea porque quiere dar más, porque quiere dar mucho más. No se va a limitar a un 10%, sino que usted quiere dar un 15, un 20, un 30, 50. Que sea por ese corazón que quiere dar más y más continuamente. ¿Ok? Ahora, la principal objeción que yo he encontrado dice así: el diezmo es parte de la ley y ahora estamos bajo la gracia y por eso no lo practico. Vamos a revisar eso, porque esa declaración tiene sus problemas. Esa declaración tiene que ser bien reflexionada. Mire, ya la declaración en sí me presenta una interrogante, porque al decir eso, lo que yo estoy diciendo es que si es de la ley, no tiene aplicación para mi vida en este tiempo. Eso es lo que estoy diciendo. Que la ley, fíjate, no solo el diezmo. Si digo que el diezmo es de la ley y yo digo que la ley
ya no está vigente, entonces estoy diciendo que no tiene aplicación para mi vida hoy. Y entonces ahí, hermano, me estoy llevando muchas cosas. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que en la ley, la Torá, de Génesis a Deuteronomio, está establecida la doctrina de la santidad de Dios y está establecida la doctrina del pecado. Ahí está. Entonces, si yo digo que eso es de la ley, pues estoy equivocado. Entonces estoy quitando algunas cosas doctrinales. Pero si también yo digo que es de la ley, ¿sabes que de la ley también obtenemos principios morales y espirituales como cristianos? Y entonces también yo diría, eso ya no tiene aplicación para mi vida porque es de la ley. Sí, por ejemplo, ahí dice, es donde se establece en la ley, en el Pentateuco, es donde se establece, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, como eso es de la ley y no tiene ni aplicación, pues vamos a vivir juntos. Que por cierto, hermanos, vivir juntos, es decir, sin estar casados, es algo que yo tengo que corregir si estoy en esa condición, porque Dios espera que yo me case. Entonces, pero como es de la ley, pues ya no tiene aplicación. Por ejemplo, en la ley también decía algunas otras cosas como vas a ayudar a los necesitados. La ley establecía también principios para ayudar a los más necesitados. Pero como eso es de la ley, hermanos, ya no aplica. No ayudemos a los necesitados. La ley demandaba obediencia del que profesaba creer en Dios, pero como eso es de la ley, pues entonces ya no tiene aplicación. No hay problema si no obedeces. Obviamente no es así. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado con esta declaración. Ahora, hermano, como le dije ahorita, de la ley nosotros hemos tomado principios morales y espirituales que rigen nuestra vida como creyentes. Y eso nosotros debemos de tenerlo presente. Es decir, por ejemplo, algo que viene ahí en la adoración a Dios. Yo no puedo acercarme a adorar a Dios como a mí me dé la gana. La Biblia en el Pentateuco me establece cómo debo acercarme para adorar a Dios. Y entonces yo no puedo echar abajo todo eso. Y yo tengo entonces que tener mucho cuidado si yo voy a argumentar que algo es de la ley y por lo tanto, y ahora estoy bajo la gracia y no tiene aplicación para mi vida, tengo que tener mucho cuidado. Porque entonces, hermano, puedo estarme equivocando en mi razonamiento de lo que yo quiero argumentar para no practicar algo que está allí en su palabra. Ahora, esta objeción es principalmente sostenida por un pasaje de la Biblia, claro, por varios, pero hay un pasaje en particular y quiero llevarte a ese pasaje. Es Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Entonces dice la gente, ¿sabes qué? Eso es de la ley y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que el diezmo era una maldición? ¿Que la ley en sí era mala o no era buena? ¿Qué es lo que pretendemos decir? Porque luego la gente dice, es que al morir Cristo en la cruz también me quitó la maldición de diezmar. ¿Eso es lo que quiere decir Pablo? A ver, espérame, tenemos que ver qué es lo que está pasando y cuál es el trasfondo histórico de este libro, el contexto. La carta a los Gálatas se escribe a una región o se escribe a un grupo de creyentes que están teniendo un problema con un grupo de judaizantes. Los judaizantes decían que además de Jesucristo, tú podías ser salvo o podías ser justificado si guardabas la ley. Y entonces querían que los gentiles se hicieran judíos y querían someterlos sobre todo al rito de la circuncisión para que fueran salvos. Eso era una enseñanza equivocada, obviamente. Es como si en este tiempo nosotros te decimos que además de la salvación de Jesucristo, también tienes que hacer una caminata a las oficinas episcopales de la iglesia metodista. Y entonces eso te va a dar la salvación. No, hermano, yo no puedo agregarle nada a la obra de salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz es completo, es perfecto, es pleno, no tengo que agregarle nada. Él dijo, hecho está, consumado es, no hay nada que agregarle. El que viene a Cristo puede ser salvo. En arrepentimiento, Cristo te salva. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí?
Pablo está diciéndonos algo muy claro acerca de pensar que la ley puede salvarme. Eso es lo que está hablando el apóstol. Porque el apóstol también señala cosas interesantes sobre la ley que él jamás se iba a contradecir. Por ejemplo, en Romanos 7, versículo 12, ¿quieres abrir ahí la Biblia, por favor? Romanos 7:12 dice de la ley, lo que dice Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. Es decir, ¿cómo Pablo puede decir primero que la ley es maldición y luego aquí me dice que la ley es santa, que el mandamiento es bueno y que el mandamiento es justo? ¿Se estará contradiciendo Pablo? No, yo tengo que ir al contexto en el cual se están diciendo las cosas para entender de qué se trata. Porque incluso en Filipenses 3:6, Pablo llega a decir que en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea que Pablo cumplía con la ley. Pero Pablo mismo llega a decir que por la ley nadie será justificado, que las obras de la ley no me justifican, que el único medio de salvación provisto por Dios es Jesucristo, nadie más. Entonces, volviendo a Gálatas, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, todo empieza con definir la palabra maldición. La palabra maldición aquí en griego es kátara y significa reprobado. ¿Sabes quiénes tienen una idea bien clara de lo que es estar reprobado? Algunos estudiantes. ¿Verdad, muchachos? Reprobado. No pasaste. 69 en la universidad. ¿Cómo duele? Dijo un cantante, ¿verdad? ¿Cómo duele? Sabemos lo que es estar reprobado. Ahora, ¿cómo está manejando Pablo esto? Déjame seguirte explicando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Recuerde, Pablo está hablando de salvación. Está hablando que la ley no me puede salvar. ¿Por qué es maldición la ley aquí, como dice Pablo, y que el Señor me libró de eso? Por esto. Porque cuando yo veía lo que la ley me ponía, yo me daba cuenta de lo grave de mi situación y me mostraba que soy un triste, vil y desgraciado pecador, porque no puedo cumplir toda la ley. Y menos, dice Pablo, al verla, pensar que no la puedes cumplir, pero tampoco te puedes salvar. Entonces dice el apóstol, la ley te dice estás reprobado. ¿Reprobado en cuanto a qué? En cuanto a salvarte por tus propios medios. Siempre vas a parecer reprobado en cuanto a querer ser salvo por lo que tú puedas hacer, por lo que tú puedas idear, porque estés pensando que porque vienes a la iglesia te portas bien, porque no le haces daño a nadie. Si tú estás pensando que por eso eres salvo, estás reprobado. El único que te puede salvar es Jesucristo. Entonces dice que nos redimió de la maldición, es decir, nos redimió, nos quitó el estar reprobados por medio de Jesucristo. Es decir, a través de Cristo yo ya no aparezco reprobado, sino que aparezco justificado, perdonado de todo lo que la ley me dice. Y ahora por medio de su Espíritu Santo, Ezequiel 36:27 dice que haría morar su Espíritu para que pudiéramos cumplir sus mandamientos. Entonces a través del Espíritu ahora yo puedo cumplir lo que el Señor establece, no para ser salvo, sino como resultado de ser salvo. En ese sentido es que nos redimió de la maldición de la ley. De tal manera que este pasaje, hermano, no me ayuda a poder argumentar que cuando dice que me redimió de la maldición de la ley, entonces yo puedo dejar de diezmar o el diezmo no es aplicable a este tiempo. No me ayuda. Tiene que ver esencialmente con salvación. Número 2. ¿Están preocupados? Los veo muy serios hoy. No, sé que están pensando. Número 2. Este es un argumento muy sencillo. Hay gente que dice, yo no creo en el diezmo o yo no estoy de acuerdo. A ver, como decía aquel personaje, que alguien me explique. Yo no creo en el diezmo. O sea, ¿qué significa eso? O sea, realmente, ¿qué estás tratando de decir? ¿O qué está tratando la gente de decir? Yo no creo en el diezmo.
pero sí cree en Dios, pero no cree en el diezmo. Pero Dios estableció el diezmo. O sea, si no cree en el diezmo, entonces tampoco cree en Dios. O sea, ¿por dónde va el asunto? Y peor si me dicen, no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con Dios o no estoy de acuerdo con la iglesia. O no estoy de acuerdo con el pastor. No sé si les dije la semana pasada, pero había una persona en una iglesia que pastoreé, no aquí, en otro lugar, que él decía, me dijo una vez, yo no diezmo porque cada vez que diezmo usted trae una corbata nueva. Con esa actitud, imagínense, hermano, vaya y dígale a su esposa, no te doy más porque siempre traes algo nuevo. No, le van a soltar un sartenazo de la marca que es eso. Para dar un sartenazo cualquier marca es buena, entonces pueden dar. Mire, eso de yo no creo, yo no estoy de acuerdo, necesita más contenido, hermano. ¿Saben? A esta gente, con todo respeto, cuando los oigo así que dicen, es que yo no creo, yo no estoy de acuerdo, por eso explícame, porque luego están como don Ramón. O sea, cuando le preguntaron qué quería decir, creo que era mastodonte o alguna palabra, dijo, pues la misma palabra lo dice, por eso, pero ¿qué es? Pues ahí está en la palabra. No, pues nunca explicó nada el tipo, ¿no? Entonces, hermano, no se trata de eso, porque acuérdate que en la Biblia yo no escojo qué creer y qué no creer. Eso yo no lo escojo. O creo toda la Biblia o no la creo. Ok, así que este argumento no voy a tomar más tiempo, me parece que no tiene realmente un sustento bueno. Y luego hay alguna gente, ¿no?, que maneja esto, los ves, gaste y gaste dinero en otros lados. Dijo alguien, al final el dinero se lo vas a terminar dando a alguien y más. Y se lo vas a dar a cosas que no te reditúan, ¿verdad? Es como alguien me decía que si yo no hubiera querido comprar un boleto para ir al Super Bowl, creo que costaba el más barato como 20,000 pesos, algo así. Dije, no, si tengo eso mejor voy a otro lado. O sea, no voy al Super Bowl. Ahora, si me sobraran 20,000 pesos, pues chanza. Pero no me sobran 20,000 pesos. O sea, más bien los agarro y miren, gente muy cercana a mí me diría, Jona, se me hace que ya tenemos que ir a comprar algunas cosas allá. Gente muy cercana, ¿verdad? Órale, vámonos. Este es el momento, ¿no? Pero no, hermano, creo que estamos comprendiendo para dónde voy. Ok, el tercer argumento, es uno de los argumentos que tiene más sentido, pero tiene su explicación también. Este argumento es, en el Nuevo Testamento no hay mención alguna para hacerlo. Este sí está más fuerte y más pesado. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero bueno, de entrada hay que aclarar algo. Si alguien viene y me dice, pastor, es que en el Nuevo Testamento no hay mención alguna para diezmar. Bueno, de entrada yo le diría a esa persona, tampoco hay mención alguna para no hacerlo. Pero cuidado, hermano, cuando se trata de la Biblia, yo no puedo levantar un argumento en base a lo que no dice. Yo levanto mis argumentos o creo, establezco mi fe, mi convicción en base a lo que la Biblia dice. Y otra cosa, la Biblia no dice nada entre líneas. La Biblia dice lo que quiere decir. Y si algo no lo comprendo, no es problema de la Biblia, es problema de comprensión mío. ¿Estoy claro con esto, hermano? Entonces, yo no puedo basar un argumento para no hacer algo basado en que la Biblia no lo dice. Porque mira, hay temas que la Biblia no los menciona explícitamente. Por ejemplo, la Biblia no habla de pederastia directamente. No habla. No habla de masturbación, no habla de fumar, no habla de pornografía tampoco. ¿Y por eso está bien? Es obvio que no. Entonces, ¿de dónde voy a levantar mi argumento, hermano? Porque hay pasajes que me hablan en favor del cuidado del cuerpo, me hablan de cómo el Señor rige en su palabra la vida sexual de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Y entonces, hermano, allí es donde yo tengo una enseñanza para esas cosas. Por ejemplo, dice en 1 Corintios el apóstol Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Que debemos honrar a Dios en nuestros cuerpos. ¿Estoy claro con eso? Y de ahí tienes el argumento para cada una de las cosas que mencioné.
Por eso yo no puedo decir, es que la Biblia no dice nada. No, pues no va a decir nada de eso. Pero la Escritura me da principios de vida que rigen todas estas cosas. Ahora, vayamos por partes. El Nuevo Testamento, por lo menos en los evangelios, sí habla del diezmo. Ahí sí habla del diezmo. Voy a enseñarles dos pasajes. Mateo 23, 23. Abra ahí su Biblia, por favor. En Mateo 23, 23 dice la Escritura así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y escuche esto: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús es muy claro con los fariseos y con los escribas y les dice: ustedes son bien diezmadores, pero se les olvida practicar la justicia y la fe. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que está mal lo que hacen o cómo lo hacen? Está mal cómo lo hacen. Porque lo que Jesús les dice claramente es: necesitas practicar la justicia y la fe, pero también necesitas dar tu diezmo. Es lo que les dice. El problema es cuando yo le doy más importancia a una cosa que a otra, como si pensáramos que la justicia es más importante que lo otro. Déjame decirte algo: en la Biblia todo guarda un perfecto equilibrio. Tenemos que ser congruentes. Déjame darte ejemplos muy sencillos. Yo puedo aquí presumir de amar a mi esposa, de cuidar a mis hijos, pero si allá afuera, es decir, en casa, yo los trato mal, yo los deshonro, estoy siendo incongruente. Yo daba un ejemplo muy sencillo esta mañana y lo quiero también compartir con ustedes. Y les decía, es como aquel hombre que regresó una caja llena de dinero a un negocio donde accidentalmente le dieron una cajita llena con dinero pensando que iba una hamburguesa. Y entonces el hombre lo regresa y le dicen ahí: oiga, espérese, le vamos a tomar una foto porque usted es bien honesto y queremos que todo el mundo sepa. Y dice: no, espéreme, porque la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Congruencia. ¿Sí? Es decir, tengo que hacer una cosa, pero también la otra. O sea, no puedo darle más valor a la honestidad en ese sentido, pero acá no le doy la honestidad. Es decir, hermano, la Biblia tiene este equilibrio. Es decir, en todo caso, ¿de qué me sirve que diezme si no vivo en santidad? ¿Y en qué caso tiene que viva en santidad si no honro a Dios con mis diezmos? ¿Sí está comprendiendo? Tenemos que ser congruentes. Lucas 18:12 es la otra mención del diezmo. Lucas 18:12, la parábola del fariseo y el publicano. Y ahí el fariseo es un tipo genial, Lucas 18:12 dice el fariseo: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Felicidades, excelente por el fariseo, muy bien, pero tenía un problema: era orgulloso y soberbio. ¿Te fijas cómo las cosas van de la mano? O sea, no puedo pensar que porque hago esto hago mucho, o porque no hago esto hago más. No, hermano, tengo que aprender a ver la perspectiva de la Biblia. Ahora, esas son las menciones en el Evangelio, en los Evangelios. Lo interesante es que a partir de Hechos no vuelve a hacerse ninguna mención sobre que la iglesia naciente, llamada iglesia primitiva, diera diezmos. Eso sí es cierto. No hay ninguna mención. Y entonces la gente dice: como no hay ninguna mención, hermano, entonces no hay que dar nada. Nomás habla de ofrendas, hay que dar puras ofrendas. Bueno, ahí también tenemos que revisar algunas cosas. Tenemos que ser honestos y tenemos que ir a revisar, porque le digo, como que estamos librándonos de dar. Miren, una vez un hombre estaba orando por él y le dio una palabra profética y le dijo: hermano, tu pesada carga será quitada de tus hombros. Llegó a su casa y le dice a su esposa: el Señor me acaba de decir que nos podemos divorciar. Eso es malentender lo que Dios te dice. O sea, Dios no le estaba diciendo eso, obviamente, ¿no?
Entonces, por eso yo necesito entender bien por qué razón la iglesia primitiva no estableció el diezmar como parte de su vida como iglesia. Hay razones para ello y eso es lo que quiero decirte. Mira, la primera razón para que la iglesia primitiva no practicara esto tiene que ver con este asunto. Número uno, la iglesia naciente vivió un momento único en que la generosidad para dar era característico de los creyentes. Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. 2, 44 y 45 dicen: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el capítulo 4, versículos 32 al 35 se dice algo similar. Es decir, había un deseo de dar propio de la iglesia naciente. Entonces, no había necesidad de decir, oye, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo le vamos a hacer? No, simple y sencillamente por el momento había una efervescencia, algo maravilloso para dar. Segunda cosa, hermanos, segunda razón de por qué la iglesia primitiva no practicaba el diezmo. Porque diezmar era algo exclusivo del pueblo judío, no de los gentiles. Y la iglesia naciente estaba compuesta principalmente por gentiles, no por judíos. Y siendo judíos, ellos sabían que no podían canalizar su diezmo a una iglesia gentil. ¿Comprende? Por esa razón no se practicaba. Tercera razón: los creyentes se reunían en casas, lo que hacía que las demandas económicas para la iglesia fueran mínimas. Es decir, hermano, vamos a suponer que usted inicia un grupo en su casa, cualquiera. De hecho, algunos tienen ya grupos en sus casas. ¿Verdad, hermano, que usted no les dice, bueno, hermanos, como se reunieron en mi casa hoy y usamos luz y usamos agua, pues necesito que aporten para pagarla? Espero que nadie lo haga, sino para reprenderlo duro y en su cara. O sea, ¿verdad que no hacemos eso? Porque los consideramos como familia y es un servicio que tú das y lo haces con gozo, ¿verdad? Entonces, la iglesia primitiva tenía seguramente esa mentalidad. Estamos en casas, no hay problema, reúnanse aquí. Más bien era un privilegio tener la iglesia en la casa. Entonces, las necesidades económicas eran mínimas. Relacionado con esto, hermano, y esta es la razón número 4, al hacer grupos pequeños, los pastores que fueron nombrados mucho tiempo después, Pablo los nombró en sus viajes misioneros, seguramente, hermanos, muchos de ellos, si no es que todos, trabajaban secularmente y atendían una iglesia. De hecho, Pablo como apóstol lo hacía, y él nos los deja muy en claro, el apóstol Pablo. Por ejemplo, en Hechos 20:34, ¿quieres abrir ahí tu Biblia, por favor? Hechos 20:34, el apóstol Pablo dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en el capítulo 18, en el versículo 3, vas a leer qué era lo que hacía Pablo. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, el apóstol Pablo recibía ofrendas, ahorita lo vamos a ver, pero él también trabajaba. Y eso es algo importante, entenderlo, hermano. Razón número 5, hermanos, y esto es algo inclusive hasta de sentido común. Conforme la iglesia creció, sus necesidades empezaron a cambiar. Y eso es completamente normal. Es decir, cuando ellos arrancaron, todavía era una iglesia naciente, así que el desgaste no iba, oye, ¿cómo vamos a sostener a los pastores? ¿Cómo vamos a pagar lo que requiere la iglesia? No había ese sentir porque la iglesia todavía tenía que evolucionar. ¿Estás conmigo en eso? Es decir, ¿estás comprendiendo? Entonces, si no había una necesidad expuesta, hermano, no podían prever. De hecho, aún para ellos, el hecho de que ahora fueran iglesia era nuevo,
porque esto no había pasado. Entonces la iglesia va creciendo, va evolucionando, y conforme esto pasa, sus necesidades crecen, y entonces, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Es hasta tiempo después, insisto, que Pablo establece pastores. Incluso, hermano, el Nuevo Testamento, siendo muy objetivos, no nos dice con exactitud cómo sostenían a los que servían al Señor, aunque Pablo nos deja ver algunas cosas, ahorita lo voy a mencionar. Hermano, y esto es sentido común. Nuestros hijos, cuando son pequeños, tienen ciertas necesidades, pero cuando son adultos tienen otras. Entonces, yo no puedo pensar que siempre iba a ser igual. De hecho, mire, todos los papás pasamos por esto. ¿Te acuerdas cuando era padre ir al restaurante y con un platillo comían tus dos chavalitos? ¿Recuerdas aquellos felices e inigualables tiempos? Con un solo platillo. Es más, hasta quedaba, y si te quedabas con hambre, duro y dale, ¿verdad? Era padre eso. Pero llévalos ahora al Cirlón. Híjole, primero está caro, y luego pueden comer, y estos tipos no se llenan, son de otro mundo. Entonces, sus necesidades cambiaron y tú tienes que prever, ¿no es cierto? Entonces, hermano, la iglesia está naciendo, sus necesidades van a ir cambiando. Entonces, todavía no se establecía un sistema de sostenimiento económico. De hecho, Pablo lo único que nos deja ver en cuanto a esto es consejos que él da para sí mismo, que él tomaba en cuenta, y para otros. Mira, vamos a verlos. 1 Corintios capítulo número 9, versículo 9. 1 Corintios 9, versículo 9. Dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es decir, Pablo les está diciendo a los corintios de cómo era necesario sostener a los que servían al Señor. Y les dice: primero vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. Acuérdate que los que participaban del altar comían del altar. Entonces dice Pablo: pues si esa persona les está predicando, sosténganlo. Pero es todo lo que dice, no nos dice más. Otro pasaje, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, dice el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Lo que Pablo dice es: me han mandado algo para yo sostenerme. Y él le llama salario. Hay otra cita en Filipenses 4, 10 al 16. Solamente voy a leer el versículo 16, que dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, a él lo sostenían así. Pero ¿cómo era el sistema? No existía todavía, hermano. De hecho, hay un documento que se llama la Didache, no sé si lo saben. Es un documento histórico en el que viene cómo era la vida de los primeros cristianos, específicamente en el siglo II. Y allí, hermanos, ellos establecen algo como esto. Dice: a la persona que te está enseñando la palabra de Dios, para su sustento, dice, dale como se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento. Así como se daban primicias y otras cosas, dice, ustedes tomen ejemplo de allí y suplan su necesidad. Estoy parafraseando lo que dice la Didache. Entonces, en esta iglesia del segundo siglo, ellos empezaron a ver la necesidad de cómo lo vamos a sostener. Pero insisto, todavía no había un sistema. De hecho, la Iglesia Metodista de México lo estableció como sistema hace ya algunos años, pero anteriormente no era realmente un sistema. De tal manera, hermano, que entonces la iglesia, evolucionando, tiene que crear las maneras de sostenerse.
Y la iglesia metodista, la iglesia El Divino Redentor, ha establecido parámetros para su sostenimiento económico. No es un asunto de si es de la ley o no es de la ley. ¿Sabes qué es lo que yo veo? Lo que yo veo, hermano, es que a la luz de toda la Biblia, yo tengo que obtener los principios que me ayuden a establecer un sistema económico que me ayude al sostenimiento de mis necesidades económicas y de quien predica la palabra de Dios. Eso es lo que yo veo. ¿De dónde más lo puedo sacar? Y tiene que haber parámetros, porque, hermano, cuando no hay lineamientos ni parámetros, terminamos haciendo lo que se nos antoja. Si así, ¿cuántos no se pasan en amarillo? Y todos sabemos que amarillo es frenas, pero pareciera que amarillo es písale. Entonces, hermano, por eso están los lineamientos, para tener un orden en las cosas. No es un asunto de que queramos meter algo de la ley. No, es que eso es de la ley. No, hermano, es un principio de vida para la iglesia y nos asegura, nos da seguridad, nos da certeza. ¿Está conmigo, hermano? Luego dice la gente, y con esto termino: no, pero es que recogían puras ofrendas. ¿Sabes qué, hermano? Fíjate, ya te enseñé que algunas de las ofrendas que se recogían iban directamente a Pablo. Pero los pasajes que hablan, por ejemplo, el pasaje de todos conocidos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes que el trasfondo, es decir, el contexto de ese pasaje habla de una ofrenda que se iba a dar a los más necesitados de otras iglesias? No iba para la iglesia, iba para los más necesitados de otras congregaciones. Entonces el pasaje no me ayuda. Si yo fuera muy rígido, no, pues no lo podemos usar, porque ese va para ofrendas de los necesitados. No, hermano, pero me da un buen principio, que si voy a dar con alegría, no por tristeza ni por necesidad. Es decir, no, es que ando, no, pues bueno, Señor. Ricardo debe recordar que había un chavo que luego le pedía dinero prestado, y cuando se lo cobrábamos le decía: pero me voy a quedar sin dinero, te voy a pagar, pero me voy a quedar sin dinero. Es algo así como, imagínate ofrendar: Señor, pues te voy a dar, pero pues a ver cómo le hago para comer. No, hermano, mejor no dé, porque ese no es el espíritu, esa no es la actitud. La próxima semana vamos a continuar. Y quiero, hermano, que esto que yo le estoy enseñando no es para polemizar. Yo quiero que aprenda. Yo quiero que demos otra pensada. Y quiero que considere lo que le estoy diciendo, para que luego tomemos decisiones y sepamos por qué hacemos lo que hacemos. Yo quiero decirle que mi esposa y yo hasta hoy diezmamos. Y es una bendición maravillosa hacerlo, porque el Señor nos ha enseñado y hemos llegado a este punto. Lo hacemos porque le agrada a Dios, y esa es nuestra principal satisfacción. Le agrada a Dios y eso es suficiente. El Señor es dueño de todas las cosas y Él me ha dado todo, Él me lo ha dado. Estoy agradecido, amo al Señor, y yo le invito a que comparta esto conmigo. Que lo que hemos estudiado hoy le siga abriendo el entendimiento. La próxima semana concluimos, hermano, y venga, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender lo que tú esperas de nosotros y lo que tu palabra nos presenta, Señor. Porque no es, Señor, ponernos una carga pesada, Señor. Es buscar honrarte, es buscar, Señor, agradarte. Y, Señor, como iglesia metodista El Divino Redentor, en verdad queremos honrarte con todo lo que somos, Señor. Con nuestro dinero, sí, con nuestra vida también, Señor, con nuestros talentos, con todo lo que tú nos has dado. Queremos darte siempre toda la honra y toda la gloria, Señor. Enséñanos, Dios. Estamos para aprender, estamos para ser instruidos, Señor. Y ahora que nos retiramos, te rogamos que seas con nosotros, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, y que este día siga siendo, Señor, un tiempo maravilloso en familia,
disfrutando, Señor, de la armonía, disfrutando unos de otros, Padre, y que en el inicio de esta semana podamos honrarte y glorificarte y ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Ve pues con nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Digno eres tú